Ok, bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todas y todos. Antes de iniciar, les queremos recordar nuevamente que contamos con traducción simultánea para el español, portugués e inglés. Basta con seleccionar el icono del mundo que aparece en la parte inferior de sus pantallas. De este modo, todas y todos podremos comprender, disfrutar y hacer parte de este webinar. Les damos la bienvenida por parte del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor IDEC, la REAC Latinoamérica y la Organización Panamericana de la Salud. Yo soy Natalie Cubides y hago parte del programa de salud del IDEC y en conjunto con Andrés Santos los acompañaremos moderando este webinario que hace parte de las comunidades empoderadas. Esta iniciativa, para quien no la conoce, es una colaboración regional que busca ampliar, reconocer y visibilizar el papel fundamental que tienen las comunidades para el enfrentamiento de la RAM, conocida como la resistencia antimicrobiana, es conocida comúnmente como la RAM. De este modo buscamos darle voz a las comunidades y empoderarlas para que se conviertan en agentes centrales, en agentes de cambio cuando se trata de RAM y para que participen activamente en la toma de decisiones, articulando saberes, prácticas y acciones dentro del enfoque multisectorial de una salud. Justamente este evento se está celebrando en conmemoración del Día Mundial de una Salud, una data que nos invita a reflexionar sobre las profundas interconexiones entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Invito a nuestro colega André para que nos comente un poco más sobre cuál será el objetivo de este webinar. Natalie, perdón, te voy a interrumpir porque parece que la traducción al inglés no funciona. We can hear you. ¿Puedes continuar, pueden continuar, Natalie, para hacer la prueba? Vale, Ok. aquí entonces le voy a pasar la palabra a André para que nos cuente un poquito más sobre el objetivo del evento. Hola Natalie, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Good afternoon, boa tarde a todos. Y también les doy la bienvenida ya en nombre de la Organización Panamericana de Salud. Rápidamente me presento. Mi nombre es Andrés Santos y soy el asesor regional de inocuidad y vigilancia de alimentos de la OPS. Bueno, en este día, como ya mencionado por Natalie, celebramos el Día Mundial de una sola salud, reflexionando sobre las estrategias para contener la resistencia a los antimicrobianos. Y justo el día de hoy, el objetivo es fortalecer la comprensión sobre la RAM y visibilizar y escuchar las múltiples voces sobre las acciones que cada persona puede tomar para frenar la resistencia a los antimicrobianos, sea de la sociedad civil o de los gobiernos, del sector de la salud humana, animal o ambiental, o de la producción de alimentos. Así que, perdón, así que esperamos que este encuentro sea una oportunidad para escuchar diversas perspectivas, fortalecer alianzas y seguir contribuyendo colectivamente soluciones locales y regionales frente a este desafío común. Muchas gracias y deseo éxitos y te paso la palabra una vez más, Natalie. Muchísimas gracias, André, por la introducción. Y bueno, ahora le pido por favor a Marcos Cuña que se prepare. Él nos va a hablar un poco sobre qué es la RAM y nos va a dar un contexto sobre los puntos necesarios para tener en cuenta y por qué es necesario abordarla bajo el enfoque de una salud. Marco, tienes 10 minutos para tu presentación. Gracias, Natalie. Voy a compartir mi pantalla. Não sei se se vê. Sí, Marcos, podemos ver. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que no momento está no centro das preocupações globais de saúde pública, que é a resistência aos antimicrobianos, ou a RAM, e também a necessidade de abordá-la por meio de um enfoque de uma só saúde. Então,
para a gente compreender o que é resistência, é essencial lembrar primeiro o que são os antimicrobianos. Os antimicrobianos, eles são medicamentos fundamentais, né, que revolucionaram a medicina e a medicina veterinária no século XX. E eles incluem os antibióticos, os antivirais, os antifúngicos e os antiparasitários, né, que atuam inibindo ou eliminando esses micro-organismos. E todos têm um papel essencial na prevenção e no tratamento das infecções. Nos humanos, os antibióticos tornaram possíveis procedimentos médicos complexos como cirurgias, transplantes, quimioterapias, e nos animais permitiram controlar doenças infecciosas, reduzir perdas produtivas e garantir uma oferta de alimentos seguros. E para definir a RAM, né, a resistência, então a resistência ela é a capacidade que um micro-organismo ele desenvolve de sobreviver ou de se multiplicar, mesmo na presença de um antimicrobiano, ou seja, de um medicamento que antes era eficaz. Então a RAM ela nada mais é que uma estratégia do micro-organismo para escapar do efeito do antimicrobiano. E quando a resistência surge e se espalha, se dissemina, os tratamentos eles deixam de funcionar. Então, as infecções simples, elas podem se tornar fatais e aumentar o risco de transmissão entre pessoas, os animais e também no ambiente. E um ponto importante é aclarar que não são as pessoas ou os animais que se tornam resistentes aos antibióticos, aos antimicrobianos, e sim os micro-organismos. Tá? Assim, a resistência ela não surge espontaneamente. Então, através de um processo evolutivo chamado pressão seletiva, os antibióticos, eles atuam em populações bacterianas onde bactérias que são suscetíveis e bactérias resistentes, elas coexistem. Então, tanto no intestino, no ambiente, em qualquer lugar, existem bactérias que são resistentes e que são suscetíveis. Através dos antimicrobianos e do uso inadequado desses antimicrobianos, ele elimina essas bactérias suscetíveis e permite que as bactérias resistentes sobrevivam e se multipliquem. Então, assim, elas se disseminam e tomam o lugar das bactérias suscetíveis. E a RAM, ela é um problema multissetorial. Então, ela não começa e nem termina em um hospital, numa fazenda ou num esgoto. Sim? Ela envolve três grandes esferas que são interdependentes, que é a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Essas três dimensões, elas formam um sistema único no qual os micro-organismos circulam continuamente. E um antibiótico usado em uma granja, por exemplo, ele pode alcançar um curso d'água, contaminar o solo e, por meio da cadeia alimentar, afetar as pessoas. Então, um antibiótico usado na granja, por exemplo, ele alcança um curso d'água, contamina o solo e, por meio da cadeia alimentar, ele afeta as pessoas. Da mesma forma, uma infecção hospitalar resistente, ela pode chegar ao esgoto através dos efluentes maltratados e se disseminar no ambiente. Então, por isso, a abordagem isolada, ou seja, a abordagem apenas médica, apenas veterinária ou apenas ambiental, ela não é suficiente. E é necessário que exista uma abordagem multissetorial. Então, eu vou dar alguns exemplos de ações que impulsionam o aparecimento da resistência, da RAM. Então, em saúde humana, há múltiplos fatores que impulsionam a resistência, mas o uso de antibióticos sem prescrição médica, o tratamento incorreto das infecções virais com antibióticos que são para as bactérias e o abandono prematuro são alguns dos exemplos desses usos errados. Sim? Além disso, a RAM ela está fortemente associada
a infecções hospitalares resistentes, ou seja, hoje em dia existem micro-organismos como Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que se tornaram tão resistentes que são praticamente resistentes a todas as opções terapêuticas. No setor animal, a situação também ela é preocupante, porque por muitos anos os antimicrobianos foram utilizados não apenas para tratar as doenças, mas também como promotores de crescimento, ou seja, dados na ração dos animais, e como profiláticos, para prevenir doenças em animais em alta escala. Isso gerou uma pressão seletiva intensa nos ecossistemas agrícolas. E muitas vezes os tratamentos são feitos sem diagnóstico laboratorial, sem supervisão veterinária, e também há um descarte de resíduo dessas granjas medicamentosas que contribui muito para contaminar o ambiente. O resultado é que essas bactérias resistentes encontradas em animais, elas podem ser detectadas em produtos de origem animal, no solo e em humanos. E alguns exemplos em ambiente são que o ambiente ele funciona mais ou menos como um repositório, um vetor de resistência. Então, os resíduos de antibióticos são frequentemente detectados em águas superficiais, efluentes de hospitais e efluentes da criação animal, de granjas. Esses resíduos eles não só mantêm a pressão seletiva, como também favorecem a transferência horizontal dos genes de resistência entre bactérias diferentes, bactérias ambientais e bactérias patogênicas. Portanto, a resistência também é um problema ecológico, né? Não apenas médico. E eu vou falar um pouco também das consequências, né, globais. O impacto da resistência ele é profundo. Atualmente, no mundo todo, estima-se que 1,27 milhões de pessoas morrem a cada ano por infecções resistentes e cerca de 5 milhões morrem estão com mortes associadas indiretamente à resistência. Segundo alguns dados do Banco Mundial, se nada for feito, até o ano de 2050 a gente pode ter 10 milhões de mortes anuais por resistência e uma redução significativa do PIB global. Também, além do impacto na saúde humana, há efeitos diretos na segurança alimentar, na segurança dos alimentos, na produção pecuária, no comércio internacional e na equidade social, pois os países de baixa ou média renda são os mais afetados. Então, ela é uma crise silenciosa, mas com um potencial de reverter décadas de progresso médico e veterinário. Agora, então, eu vou entrar em uma só saúde, né? Que é essa abordagem que reconhece que a saúde dos seres humanos, dos animais e do ambiente, né, dos ecossistemas, ela está interligada. Nenhum setor isolado ele pode garantir a saúde se os outros estiverem em desequilíbrio. Então, o enfoque em uma só saúde propõe justamente essa integração científica, política e operacional entre os sistemas, entre os setores, promovendo ações coordenadas e sustentáveis. Então, a abordagem Uma Só Saúde, ela não é apenas um conceito teórico, ela é sim uma estratégia prática. E por que a gente deve abordar a RAM através do conceito de uma saúde? Porque a RAM ela não respeita fronteiras e nem espécies. Então, os micro-organismos resistentes eles circulam livremente entre pessoas, entre animais, entre o meio ambiente. Eles movem-se através da água, dos alimentos, dos resíduos e até das viagens internacionais. Portanto, o combate à resistência ela exige uma ação conjunta e sincronizada. Essa ação inclui a implementação de políticas públicas, também através da implementação da vigilância integrada, né? A vigilância integrada ela é muito importante quando a gente fala de uma saúde, e da comunicação entre os setores. Então, significa que, por exemplo, um plano nacional de um país contra a RAM, ele deve envolver os ministérios da saúde, da agricultura, do meio ambiente e da educação, trabalhando juntos e não em paralelo. Então, eu vou falar um pouco de algumas ações chaves, rapidamente, que giram em torno, né, de 4 eixos
de uma saúde, que é o uso racional dos antimicrobianos, que é evitar o uso desnecessário para garantir prescrição e o diagnóstico preciso. A vigilância integrada, que é o coração do conceito de uma só saúde. Então, fazer essa vigilância entre os setores humano, veterinário e ambiental, permitindo detectar tendências e surtos precocemente também, através das boas práticas e seguranças, né, como medidas preventivas, vacinação, higiene e manejo sanitário adequado, e através da educação e da comunicação. Então, a mudança de comportamento ela é essencial. Então, a gente precisa informar e formar profissionais, os produtores, a população de um modo geral. Então, nenhum avanço técnico ele se sustenta sem consciência social e sem essa governança intersetorial. Então, a gente tem alguns exemplos práticos de aplicação desse enfoque, por exemplo, o controle integrado, né? Tanto na saúde humana, na saúde animal, esse controle de salmonela e de E. coli resistentes, que são zoonoses que afetam simultaneamente humanos e animais e são transmitidas por alimentos. Quando os setores público, veterinário e ambiental compartilham dados e harmonizam os métodos laboratoriais, é possível identificar a origem dessas cepas bacterianas e interromper a transmissão antes que isso cause um surto. Então, como conclusão, a resistência aos antimicrobianos ela representa uma das maiores desafios, né, do mundo contemporâneo, globalmente, e não é apenas uma questão, eu acho que é importante a gente frisar isso, de microbiologia, mas sim de governança, de sustentabilidade e de solidariedade entre os setores. Então, proteger a eficácia dos antimicrobianos é uma responsabilidade compartilhada e também uma oportunidade de fortalecer os sistemas de saúde. Então, através do enfoque de uma saúde, a gente pode não conter sua resistência, mas também promover uma, digamos que uma nova cultura de prevenção e de cooperação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu deixo aqui o convite para que vocês conheçam o trabalho da OPS, né? Através dos nossos sites e também para lembrar que preservar os antimicrobianos é preservar a vida. Obrigado. Muchas gracias, Marcos, por tu presentación. Recordamos que Marcos hace también parte del Centro Panactosa de la OPS. Con seguridad, tu explicación nos ayudó a acercarnos más al tema y comprender qué es la RA, destacando que es un desafío que va más allá de los ambientes relacionados con la salud humana, como los hospitales, sino que también tiene que ver con dimensiones como la agricultura y el medio ambiente. Y en este escenario complejo que demanda de múltiples sectores, de múltiples voces y actores, el enfoque de una salud se presenta como una solución que nos brinda múltiples herramientas. Ahora le paso la palabra a André para que nos oriente y nos guíe en el próximo segmento. Muchas gracias, Nathalie, y obrigado, Marcos. Y bueno, ahora me gustaría invitarlos a hacer yo diría, una pequeña pausa en las presentaciones para ver juntos un video, yo diría, muy especial. Y en este video, representantes de distintos sectores y comunidades de la América Latina comparten con sus propias voces sus preocupaciones, sus experiencias y también sus propuestas frente al desafío, ¿no?, de la resistencia a los antimicrobianos. Este video, este material forma parte de la campaña de los pueblos a los líderes, que es una iniciativa global que reunió voces de comunidades de todo el mundo. Y la idea fue justo llevar sus mensajes directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York en 2024. Y durante ese encuentro se entregó un llamado firmado por comunidades de todos los continentes y ahí se pedía, ¿no?, a los gobiernos y a los tomadores de decisiones que reconozcan algo muy importante, que justo las comunidades y la sociedad civil tienen un papel clave también, ¿no?, en la respuesta frente a la RAM.
Con este video queremos justamente eso, reconocer la fuerza, el compromiso y la voz de las comunidades que están en el corazón de la defensa de la vida. Porque las soluciones frente a la resistencia antimicrobiana no vienen de uno solo sector. Esto ya mencionaba el doctor Marcos recién, que quieren que escuchemos y articulemos las voces de todos. Así que nada, sin más, los invito a ver el vídeo. Y ahí pido ayuda a mis compañeros para proyectar el vídeo. La resistencia antimicrobiana es un proceso natural, pero que la actividad humana la ha acelerado a través del consumo excesivo de los antibióticos, tanto para tratar enfermedades como también para la alimentación en los animales. Se vuelve un problema porque las enfermedades que antes se podían combatir más fácilmente, hoy nos encontramos con que no está pasando así, ¿no? Pero también tenemos que pensar que es un problema de la salud planetaria, porque los antibióticos no solamente llegan a nosotros por una prescripción médica, por una automedicación, sino que también vienen en alimentos. Lo mismo que pasa en la agricultura, gran uso de plaguicidas, lo que vemos con los sistemas ganaderos, aún muchas veces los de pequeña escala, es que están altamente hacinados los animales en base a alimentos que no son propios y fundamentalmente con gran cantidad de antibióticos. Tenemos que pensar un paradigma productivo diferente, cómo hacemos para que nuestros animales tengan salud. No pensar en la enfermedad y poner un antibiótico, sino qué hacemos para que no necesitemos antibióticos. Entramos en ese círculo de violencia, de desprotección, de sentirme atacado, entonces tener que volverme en un depredador. Pues hay que volver necesariamente al origen, que es volver a cuidar a nuestra madre tierra. Es importante hablar de comunidades empoderadas. Siempre que nosotros mencionamos una sola salud, tenemos que comenzar de abajo hacia arriba, porque abajo están las sabidurías, están los conocimientos. Y dentro de la comunidad hay actores sociales que son fundamentales, ¿no? Y entre ellos, en el área educativa, los docentes, los promotores de salud, promotores comunitarios. Es un esfuerzo grande, hay que trabajar con productores, consumidores, con los tomadores de decisión, con los comunicadores y nos queda un largo camino. Desde las comunidades tendríamos que hacer un llamado bastante fuerte a los gobiernos. Lo que yo le diría a los líderes de los países es que ellos son decisores y nosotros necesitamos que nos escuchen como comunidad, como profesionales, como ellos mismos también, ¿no? Porque ellos están involucrados en este problema. Quiero mirarlo a los ojos, a los tomadores de decisión, para que podamos comprender las problemáticas que estamos transitando. Habría que impulsar políticas públicas a favor de la gente, políticas públicas a favor de las comunidades. Me gustaría que las autoridades hagan campañas de salud para el buen uso de los antibióticos. Este es un llamado por el derecho humano a la salud y la vida. Los enfoques para abordar la RAM Basados en la participación social y la colaboración global, Son la clave para encontrar soluciones efectivas. Unidos en la diversidad, Mantenemos nuestro compromiso en esta causa global. en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2024. Quisiera solamente mencionar que reforzar, ¿no? Cuán importante es esta llamada, ¿no? De múltiples voces para que los gestores, ¿no? Los tomadores de decisiones puedan tomar acciones en el sentido de desarrollar políticas públicas y atender, ¿no? A las necesidades bueno, de nuestros países. Quisiera volver entonces a Nathalie para dar seguimiento al próximo momento de este diálogo de hoy. Gracias, André. Bueno, luego de este video tan inspirador que también nos invita a movilizarnos, a tomar acciones como comunidad, vamos a darle inicio entonces a nuestro diálogo multisectorial. Pido a nuestros panelistas que por favor se preparen mientras yo le comento un poco a la audiencia sobre quiénes son nuestras invitadas y invitadas.
Contamos con con la presencia de Cristian Trigoso. Él es microbiólogo, profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, desde Bolivia. Y desde Ecuador nos acompaña también Shadi Heredia. Ella es experta en sistemas alimentarios de bienestar animal. Contamos con Andrés Marcoleta, ingeniero de biotecnología molecular y doctor en microbiología de la Universidad de Chile. También nos acompaña Laura Barcelona, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Bernardo Hussein, y también es miembro del Grupo Asesor y Estratégico y Técnico de la OMS sobre resistencia a los antimicrobianos de Argentina. Y finalmente está con nosotros Neka Hull James. Ella es especialista en salud animal de la Agencia de Sanidad Agrícola y Seguridad Alimentaria del Caribe. André, entonces paso contigo para que iniciemos nuestro diálogo. Sí, y ahora que conocemos los panelistas, avanzamos entonces para algunas preguntas y como orientación a nuestros panelistas, les pediría muy amablemente que se utilicen de aproximadamente 2 minutos para contestar cada una de las preguntas y ahí junto con Natalie vamos a moderar este momento. Y bueno, y ahí avanzo para la primera pregunta y que está relacionada con interconexiones, con responsabilidad compartida. Quisiera entonces preguntar desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer visibles las interconexiones entre el agua, los alimentos y los antibióticos para que la prevención de infecciones y el uso responsable de los antibióticos se conviertan en un valor social compartido más allá del tema técnico? Espero que esté claro. De no ser el caso, puedo repetir. Y ahí invito entonces, en la orden quizás que presentó Natalie, primero el profesor Cristian Trigoso. ¿Puedes comentar? Muy Muchísimas amable. gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer el poder conversar sobre un tema tan candente y a la vez donde tenemos tantas responsabilidades, absolutamente todos. En realidad, para hacerlo muy breve, ese es el interés de este evento. Tendríamos que empezar por trabajar decodificando mejor los mensajes que nosotros podemos dar. En realidad, nuestro lenguaje es muy técnico y es muy difícil de esa manera que pueda llegar hacia la población en general. Ahí es donde nosotros tenemos un inconveniente tremendo porque a veces no se entiende lo que se quiere decir y ahí tenemos uno de los principales problemas por los cuales no podemos avanzar más. Necesitamos que todo el sistema de comunicación social pueda trabajar ayudándonos a decodificar este lenguaje técnico y hacerlo mucho más sencillo. Y de esa manera, sí, ahora nosotros podemos pensar en qué podemos impactar. Así como en la naturaleza tenemos las micorrizas que permiten esa simbiosis mutualistas entre plantas, hongos, etcétera, de la misma manera necesitamos desplegar estas micorrizas de comunicación social para que estos lenguajes técnicos que utilizamos puedan ser asequibles. Pero a la vez significa también jugar desde la otra perspectiva, y esto es el hecho de dar más ciencia en lo que significa en la educación, en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en todos los sistemas en los que trabajamos. Ya la epidemia y la gran pandemia de la COVID-19 nos demostró que en realidad nos faltó más ciencia en la sociedad para poder entender mejor tanto los mensajes como las posibilidades en su momento de prevención. De ahí que esa comunicación insana, esas fake news, esa desinformación caló tan hondo y en su momento llegó a perjudicar tanto. Necesitamos entonces desmontar esa desinformación aportando con más ciencia, pero desde una perspectiva de decodificación. Creo que esa es la primera etapa en la que nosotros podemos ponernos de acuerdo y que nuestros países avancen también por esa línea. Me detengo aquí para dar la oportunidad al resto de nuestras compañeras y compañeros. Muchas gracias, Cristian. Invito a Shadi, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por este espacio. Yo creo que la mejor manera de comprender estas interconexiones es a través de un ejemplo y quiero comentarles cómo a través del trabajo con la Fundación Cóndor Andino nos hemos pues ilustrado o tengo un ejemplo que ilustra perfectamente estas interconexiones. Y les cuento que en una zona ganadera dedicada principalmente a la producción lechera, hallamos un tapir silvestre que había sido atacado por perros asilvestrados y que presentaba heridas infectadas. Cuando tomamos muestras y las enviamos al laboratorio, encontramos que este tapir silvestre presentaba bacterias multiresistentes a los antibióticos. Y estos tapires comparten el mismo entorno y tienen contacto directo con el ganado, es decir, comparten alimentos, el bebedero, las mismas fuentes de agua y que estas son pues las vías de transmisión de este tipo de bacterias. En otro estudio, en Gallinazo Rey, en la costa ecuatoriana, también encontramos bacterias multiresistentes y estos animales estaban aparentemente sanos, es decir, no tenían absolutamente ningún problema físico externo. Y estos animales, además de tener acceso al ganado, de estar en contacto también con pequeñas haciendas ganaderas, también tienen contacto constante con desechos humanos como nuestra basura. Y aquí quiero que también lo piensen quién más está en contacto con la basura, que en este caso también puede ser animales domésticos que después están también en contacto con nosotros. Y estos hallazgos nos invitan a reflexionar sobre cómo todo está interconectado. Los animales domésticos, los animales de producción, la fauna silvestre y nosotros como seres humanos compartimos el mismo entorno. Y lo que ocurre en un punto de este sistema inevitablemente repercute en el resto, recordándonos que la salud humana, ambiental y animal están profundamente interrelacionadas. Muy gracias, Shadi. Y ahora invito al doctor Andrés Marcoleta. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación para discutir este tema tan importante. Bueno, en mi perspectiva desde la academia, yo creo que hay dos ámbitos que son fundamentales para poder visibilizar estas conexiones y la relevancia del problema de la resistencia, que son básicamente el pilar de la educación en microbiología, en primer lugar, enseñarle a nuestros niños y al público en general de que existen múltiples tipos de microorganismos, algunos de ellos patógenos, otros no, que no siempre es bueno usar esos jabones que matan el 99,9% de las bacterias, porque eso realmente está ejerciendo una presión selectiva que lleva a que estas bacterias se vuelvan resistentes y a veces ni siquiera es necesario, y además estamos dañando nuestra propia microbiota. Entonces, hacer o traer a los microorganismos a la vida cotidiana de las personas me parece que es un desafío muy importante que tenemos hoy en día quienes hacemos educación en microbiología o en biología en general. Y el otro pilar fundamental es el poder entregar información de buena calidad y veraz en el ámbito de la salud pública. O sea, todo lo relacionado con la resistencia, con las vacunas, por ejemplo, como un método de prevenir las infecciones, que es mucho mejor que tener que estar usando antibióticos para combatirlas. Y eso no solo al público en general, sino que también a los tomadores de decisiones digamos, a quienes finalmente proveen los recursos para poder establecer estrategias de contención frente a este problema. Entonces, desde la academia nosotros estamos tratando de visibilizar la investigación que hacemos a las personas, educar en términos de microbiología y al mismo tiempo tratando de proporcionar datos de buena calidad para que ahora nuestros tomadores de decisiones tomen decisiones en base a información y no en base a supuestos. Ya vimos lo importante que es eso, por ejemplo, en la pandemia del COVID, en donde gracias al avance científico que se había acumulado años anteriores, pudimos establecer estas estrategias que finalmente nos sacaron de la pandemia. Eso, muchas gracias. Gracias, Andrés. Y por favor, Laura, si puedes compartir también un poco sus percepciones. Bueno, nada, primero que nada agradecer la invitación a participar en un evento tan importante y que nos tenga reunidos este tema en este día. Me parece que ya es un pasito pequeño, pero hacia lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Yo escuché con mucho detenimiento las opiniones de todos y
Y pensaba y me acordaba de una situación que viví hace poco con alumnos de medicina y de la carrera de medicina y de la materia específicamente de infectología. Y, y el mensaje es que me parece que hay mucha información técnica que tenemos los técnicos y que no hemos logrado, o sea, creo que la certeza que tengo es que no hemos logrado transmitir, no estamos logrando transmitirla con la suficiente claridad a dos niveles fundamentalmente. A nivel comunitario, que me parece que la gente no tiene idea lo que es la resistencia antimicrobiana. Eh, yo empezaba la charla para los alumnos y ahora vuelvo a lo que les comentaba con una camioneta que hay en Argentina que se llama RAM, que es una, es una camioneta tremenda. eh, y ellos me decían, esa es la RAM que conocemos. Yo lo ponía de ejemplo y ellos se reían, pero esa es la RAM que conocemos. Y estamos hablando de estudiantes de medicina de quinto año que estaban haciendo la materia infectología. Entonces, la primera charla que nosotros dimos en la cursada fue de resistencia antimicrobiana y compartí mucha de la información que se compartió recién, justo la diapositiva que mostró Marcos sobre la interrelación entre esto que es la una salud y cómo nos vamos pasando los genes de resistencia entre animales, humanos, medio ambiente, alimentos, etcétera. Y la cara de los alumnos, que les repito, es quinto año de medicina, y nos decían, nunca nos explicaron esto. Entonces yo, la verdad es que además de ponernos contentos en cada generación que hacemos educación y decimos, bueno, menos mal y que estamos transmitiendo esto, la realidad es que en las carreras afines, medicina, nada, kinesiología, farmacia, microbiología, o sea, no estamos, creo que, transmitiendo la esencia del problema con claridad. Imagínense esto a nivel comunitario. A nivel comunitario la información es muchísima menos. Y creo que hay un grupo de gente que también entiende muchísimo menos todavía, que son los tomadores de decisiones. Entonces tenemos que tener los técnicos, me parece que la capacidad de poder contar esta historia con distintos niveles de complejidad para poder sensibilizar a los que tenemos que sensibilizar, con cosas diferentes, ¿no? A la comunidad, eh, contándoles, había una vez lo que era una bacteria y la capacidad intrínseca que tienen las bacterias y cómo nosotros las estamos forzando a desarrollar mecanismos de defensa, que eso en definitiva es la resistencia antimicrobiana, pero cuando en la etapa que yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Salud, también notamos mucha dificultad de los tomadores de decisiones de poder comprender cuál es el verdadero impacto y que el impacto es mucho más que comprar un antibiótico caro. Se nos están acabando las herramientas y esta frase que suena rimbombante de que estamos volviendo a la era preantibiótica es tal cual así. En Argentina ya tenemos gérmenes pan-drogo resistente a todas las herramientas que tenemos y creo que eso no logramos transmitirlo. Entonces, mi primera reflexión es, esto es un problema de educación y es un problema de comunicación. Y me parece que donde estamos errando, y me parece que seguimos con dificultad, es en ver cómo lo transmitimos y cómo nos por ahí fortalecemos con otras especialidades, con comunicadores, con educadores, con sociólogos, con gente que tenga otro expertise para poder sensibilizar con el mensaje. Muchas gracias, Laura. Ahora cambio a inglés rápidamente. Dear Neka, I would like to invite you to share your thoughts with us. Thank you. Thank you so much. And it is truly a pleasure to be invited here to share my perspectives on behalf of CAPSA in the Caribbean. You know, when we think about interconnectedness and shared responsibility, we first need to go back to basics and redefine One Health. Because a lot of persons, when they consider One Health, they're considering animal health, human health, but what about
food safety and the environment. I think many times the general public still does not necessarily have that full comprehensive understanding. So we first need to make sure we correct that narrative and redefine what health is, and not even just one health, but health in general, so that persons understand that the food we eat impacts how we feel, impacts our overall health. And when we recognize that, and we start to recognize that the food we eat does not just appear on our plates, it comes from somewhere, that is when persons are really going to start to have that change and see that link. When you recognize that safe food is the result of farmers, real farmers in the fields, whether it's crop farmers or livestock farmers, applying good agricultural practices. And then what are those good agricultural practices? It's when we get safe food, once again, as a result of the veterinarians working closely with the farmers and explaining to them why antibiotics may not be necessary for every single issue and for every single infection. When we have those close linkages and understand, well, once again, the meat that we eat is a result of a veterinarian explaining this is the withdrawal period that must be adhered to, and ensure you don't slaughter these animals before such a withdrawal period. And then once again, it's understanding that, again, the safe food comes from these same animals then progressing to the abattoir, and having the veterinarians there at the abattoir to ensure they're able to do those necessary post-mortem checks. So when we make it more real for persons, and persons realize that food is not just what we eat, but it comes from somewhere. There's a full cycle that goes from farm to fork. When we make that real for persons, that is when persons are going to understand, wow, this is really what One Health is. It's not just persons saying animal health, human health, but it's that full cycle. And it's the food safety aspect as well. It's that environmental aspect of it. I think when we make that redefinition very clear, that is when persons are then able to understand, okay, this is where antimicrobial resistance fits in. This is how it actually applies to me as a consumer. Thank you. Thank you very much, Neka, and also to the other panelists to comment on how we can make the interconnections between water, food, and antibiotics more visible, aiming at combating AMR. I would now like to pass the floor to my colleague, Natalie. Gracias, André. Bueno, para nuestra segunda pregunta, entendemos que otro aspecto que nos parece fundamental cuando hablamos de RAM y actuamos frente a ella es la colaboración y las sinergias. Entendemos que la acción colectiva y la cooperación entre ministerios, profesionales, productores y la comunidad en general es fundamental para una acción efectiva y que responda a las necesidades y a las particularidades locales. En ese sentido, quisiéramos saber desde la experiencia de cada uno y de cada una qué facilita o dificulta la colaboración real entre sectores y qué mecanismos prácticos podrán hacer más tangible dicha cooperación. Bueno, quisiéramos empezar entonces con el profesor Cristian. Muchísimas gracias. Es verdad, hay una serie de caminos que pueden ir por la ruta fácil y hay otros caminos que lamentablemente se cierran cuando empiezan las dificultades. Y es que aquí hay un común denominador, es el asumir una responsabilidad desde el punto de vista del futuro. ¿Hasta dónde nos podemos comprometer con el futuro? Ya no mirando precisamente nuestra situación personal, sino la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y obviamente en la cadena que va por delante. ¿Hasta dónde podemos nosotros transmitir y contagiar, si es necesario, esa empatía, de tal manera de podernos poner en los zapatos de las otras personas y saber que esto es necesario que vaya por el camino más fácil? Y en la facilidad, obviamente, es buscar el bien común. Eso es algo que necesariamente nos tiene que llevar a buscar los contextos por los cuales podamos nosotros establecer esos comunes denominadores con los cuales podemos trabajar. Ese creo que es el punto que en todo caso se hace más sencillo, porque nadie va a ir en contra de batallar o de poner su mejor esfuerzo a favor de un bien común. Nuestro inconveniente es de que a veces nos falta humildad. Consideramos que somos la especie que está sobre todas las especies en el planeta y no entendemos que somos una especie más en el contexto de todas en este planeta.
que somos tan importantes como lo puede ser cualquier otra especie, sea animal o sea vegetal, y que todos formamos parte de un conjunto, a esto que le llamamos naturaleza, donde los equilibrios son delicados, donde las armonías son delicadas, donde es necesario conservar ese bien común. Obviamente, la arrogancia es la parte que nos perjudica y es lo que abre la puerta al camino difícil. Cuando nos consideramos una especie superlativa, cuando consideramos que este Homo sapiens ha alcanzado el culmine, pues automáticamente hemos tomado el camino difícil y es ahí donde es también más complicado el poder establecer esas alianzas que necesitamos. Y es verdad, escuchábamos hace un momento en ese precioso documental que han ofrecido, que precisamente la idea es ir desde abajo para arriba, sumar y no restar, aprovechar los saberes, en todo caso, de nuestras poblaciones y culturas, y obviamente complementarlas con los conocimientos a través de la academia. Si esto nosotros lo pudiéramos imbricar, estaríamos dando las alianzas necesarias para poder encauzar un solo camino. Eso es. Muchísimas gracias. Ahora invito a Shadi, por favor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó el doctor y me gustaría aportar que realmente sí tenemos como muchos desafíos y barreras que limitan las competencias y dificultan la integración intersectorial. Dentro de mi experiencia me he dado cuenta de que las instituciones, por ejemplo, se enfocan solamente en lo que ellos tienen que hacer y no hay un diálogo interinstitucional y las limitantes legales son también las que les impiden trabajar. Entonces, si es que no tenemos una base legal que les permita trabajar de manera coordinada, entonces cada uno va a estar trabajando por su lado como lo hacen hasta ahora y no realmente no logramos llegar a este objetivo que es el One Health, ¿no? El una sola salud. Em, Creo que también hay una falta de datos y es lo que también mencionaban antes, que sin datos estamos peleando casi contra un enemigo invisible. Y lastimosamente cuando hay datos no se comparten, porque bueno, hay muchas cosas ahí también dentro incluso de los investigadores, dentro de la academia, que hace que se dificulte que este proceso, por ejemplo, de investigación llegue a las autoridades y las autoridades trabajen con estos datos que se producen desde la academia o incluso desde la sociedad civil. Yo creo que esto debería ser una barrera que deberíamos ver realmente cómo superar para que los gobiernos, la academia y el trabajo colaborativo de la sociedad civil llegue a un buen resultado respecto a la RAM. Muchísimas gracias, Shadi. Ahora invito a Andrés, por favor. Gracias. Muy de acuerdo con lo que han planteado las y los colegas. Sin duda hay, digamos, trabas y también mecanismos por los cuales uno puede fomentar estas interacciones. En nuestra experiencia nos ha tocado mucho interactuar, por ejemplo, con el Instituto de Salud Pública y con hospitales en Chile, en donde afortunadamente esa interacción lo que permite es que podamos ir mucho más allá en las investigaciones de patógenos críticos que están apareciendo o infectando a nuestra población, poder obtener información que no es la información rutinaria que obtienen estas autoridades y de esa manera poder contribuir también con conocimiento que es de relevancia no solo para el país, sino que para Latinoamérica o para el resto del mundo. Y en ese sentido, bueno, si bien están estos esfuerzos, mucho depende de la voluntad de personas y equipos específicos. Entonces yo creo que acá también, por muchas ganas que tengamos de hacer cosas y mucho ímpetu, falta, por supuesto, iniciativas gubernamentales, al menos en nuestro país. No tenemos ningún tipo de financiamiento o programas dirigidos específicamente a la resistencia antimicrobiana que orquesten el trabajo entre, por ejemplo, el ámbito de la salud, el ámbito de la academia, incluso profesionales de otras áreas, las ciencias sociales. Ya hemos discutido lo importante que es también hacer partícipe a la comunidad de todo este problema, para que ellos mismos sean los que se den cuenta de lo relevante que es y puedan aportar con su granito de arena, por ejemplo, no comprando antibióticos en la feria, no usando antibióticos para cualquier tipo de infección, si es una infección viral, etcétera. Por lo tanto, me parece que las trabas van por ahí.
también sería muy bueno que organizaciones internacionales, ¿no es cierto?, pudiesen coordinar también colaboración, sobre todo dentro de Latinoamérica. Estamos muy al debe con información epidemiológica y lo que hemos visto es que siempre la epidemiología en Latinoamérica es muy diferente a la que hay en el resto del mundo. Entonces a veces nos basamos en datos de Europa, de Estados Unidos, de Asia, cuando en realidad las cepas que circulan acá son muy diferentes y por lo tanto necesitamos también eh, interactuar más entre nosotros, compartir información, cepas, y en ese sentido a lo mejor la Organización Panamericana de la Salud también podría, dentro de sus posibilidades, tratar de generar más conductos que permitan esa mayor fluidez en general, tanto intrapaís como entre los países. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora es el turno de Laura, por favor. Bueno, me voy a repetir un poquito, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora y me parece que en la experiencia personal que vivimos en Argentina, cuando yo entré, por suerte ya había como un grupo a cargo donde había una interacción muy rica entre los sectores. La verdad que eso ya existía y creo que lo más importante, digamos, que pasó después fue tratar de incluir otros sectores y, por ejemplo, medio ambiente, que siempre viene como un poquito más rezagado en todos los países. Pero ya había una comisión nacional que venía actuando y que venía trabajando en conjunto. Creo que depende mucho de las personas, depende mucho de las iniciativas de las personas, que ese es el problema, ¿no? De que las personas, de que pongamos en las personas tanta responsabilidad. Y entonces un poco lo que se intentó, por lo menos aquí, fue dar un marco legal, dar un marco como para fortalecer esas instituciones que se estaban encargando de todo lo que es la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Y ustedes saben que Argentina sacó una ley entre el año 2022 y 2023. em, y que tiene un enfoque de una salud, tiene un enfoque donde se trabajó mucho en conjunto entre los sectores para cada uno de esos artículos. Hay artículos que se refieren exclusivamente a sanidad animal y hay artículos que se refieren exclusivamente a sanidad humana, pero sin embargo se fueron discutiendo en conjunto cada uno de esos artículos con la idea de fortalecer para que deje de depender de las personas, ¿no? Como para que quede el instrumento legal que obliga a los tomadores de decisiones a que existan estas comisiones intersectoriales, a que exista este plan de acción nacional que tiene que haber en los países que involucre a todos los sectores. Lo único que no logró la ley es lo más importante, creo que estaban diciéndolo recién con algunas ideas, que es el presupuesto dedicado a, o sea, esta ley no otorga presupuesto. Casi nada, casi es una cosa súper importante. Por lo menos obliga a que las instituciones existan y a que la interacción entre los sectores exista como para fortalecerlo. Creo que tenemos que avanzar en cómo logramos que fondos internacionales o locales o de todos esos sectores destinen algo eh, exclusivamente a lo que es la prevención y el control de la resistencia. Creo que todos los países en ese sentido estamos en el mismo lugar y que seguimos trabajando y dependiendo de las voluntades y de los fondos colaborativos internacionales y eso claramente no alcanza. Muchísimas gracias, Laura. Y finalmente invitamos a Nika para que, por favor, nos acompañe. Thank you so much. So collaboration, when we think about collaboration and synergy, the reality is, first of all of the relative agencies, all the representative relevant agencies need to have a seat at the table. And I'm not talking about, okay, we know that this is AMR issue, so we have all of the health persons at the table, traditional health persons at the table, and when we think it is necessary, or when we think it's convenient, then we decide to add the others. It needs to be that all the stakeholders have
equal seats at the table, because what happens many times that we have these committees and then we have the ad hoc persons that we include when we feel is necessary. But then if we do that, how then can we really co-create proper decisions on AMHA that will be able to have the necessary effect in every sector? So we have to ensure that we have the necessary persons, from the chief veterinary officer to the chief medical officer, to the chief food safety officer, to the persons, the lab personnel who have to be invited, the necessary universities in the country, also the private sector stakeholders who need to be part of the discussion. All the related agencies must have these seats at the table so that they're able to share their unique perspectives. Because when we think about multi-sectoral stewardship committees as well, what may happen sometimes also in terms of some of the challenges that I've seen is that sometimes you invite these different players to the table, but then maybe all the relevant persons in that particular department or ministry are not aware. So, for example, you do manage to invite persons from all the different sectors, but then perhaps the representative from plant health, their higher ups or supervisors were not aware, and so as a result, they end up missing the meetings. And then when you're not at the table, once again, you're then not able to share that critical perspective that you have. So it's a matter of ensuring the necessary persons are at the table, ensuring that we give equal opportunity to all the different stakeholders to be able to share their perspective, and also make sure that everyone is involved, so ensure that they have the opportunity to attend the meetings and to give their perspectives. And then once they're able to be part of the meetings, then we're able to have that co-created legislation that we need in order to drive the change forward for better antimicrobial resistance legislation and perspectives and policy. No, muchísimas gracias a todas y todos por sus valiosos puntos de vista y contribuciones para fortalecer y operacionalizar realmente colaboraciones y sinergias que nos ayuden al enfrentamiento de la RAM, y todas convergen hacia el abordaje de una sola salud. Bueno, ahora paso la palabra para André para que continúe. A ver, más allá de las políticas, nos parece muy necesario un cambio cultural y de comportamiento. Así que quisiera preguntarles qué mensaje, iniciativa o yo diría enfoque creativo desde su perspectiva, desde su sector, podría inspirar a las personas a ver la protección de los antibióticos y la prevención de infecciones como parte del cuidado de la vida y del planeta. Gracias. Y ahí invito igualmente en la misma orden, quizás Christian pudiera nos compartir algo. Gracias. Gracias, André. Evidente. Para esto tenemos que pensar en cambiar paradigmas. No tenemos otro camino. Es difícil, es complicado, es un reto, pero creo que es parte de lo que buscamos, el colocar retos por delante y el avanzar. Tenemos que cambiar esa metáfora de la guerra en la cual siempre nos hemos sumido. Cambiar un poquito la ecuación del mundo infeccioso en el que también vivimos. Han visto que nuestra ecuación es bacteria igual a infección igual a uso de antibiótico. Eso es automático, ¿verdad? Y eso es algo que no puede seguir funcionando así, porque ya hemos aprendido lo suficiente como para darnos cuenta, y bien ya lo planteó en su momento Andrés, también lo ha planteado Marcos, que evidentemente hay microorganismos y sabemos que son indispensables para la vida. Por lo tanto, no podemos nosotros generalizar y meter en un solo saco a todas las bacterias y pensar que todas son patogénicas y pensar que todas necesitan un antibiótico. Esto significa además empezar a escuchar, decíamos, a los líderes en las comunidades, unirnos a esas comunidades, porque les ayudamos también en ese proceso de empoderamiento. No es porque nos necesiten, no, sino simplemente porque les brindamos algunas herramientas más. Y eso significa además el alcanzar el derecho a la equidad. Cuando yo veo un examen de laboratorio y un antibiograma que viene de alguna otra opción de laboratorio, o cuando veo los resultados de un paciente o de una paciente donde su microorganismo
presenta un espectro de multiresistencia a los antibióticos que se han probado en ese antibiograma, inmediatamente yo pienso en que ahí hay un proceso de inequidad y de discriminación. De inequidad porque hay una falta de igualdad en los sistemas de servicios de salud. Hay laboratorios buenos, sabemos, hay laboratorios que no lo son tan buenos y evidentemente ahí hay un error y hay una falta de igualdad, hay una injusticia social que se está moviendo por debajo y una vulnerabilidad que lógicamente está recibiendo todo este impacto. Esos efectos deberían ser evitables, ¿no es cierto? Porque desde ya, si nosotros nos vamos contra este principio de inequidad, donde la desigualdad y la injusticia están mostrándonos que no estamos haciendo precisamente todo correctamente, que el sistema lamentablemente está fallando, pues lógicamente no vamos a poder alcanzar aquello que quisiéramos alcanzar, el derecho a tener derechos. Ese es el cambio que nosotros tenemos que propender, al que tenemos que colaborar y obviamente lograr también que la gente pueda internalizarlo. La gente tiene derechos y su derecho fundamental es el derecho a la vida. Si nosotros podemos colaborar en esa esfera, pues creo que hemos avanzado. En lo contrario, todavía estaríamos paralizados. Gracias. Gracias, Cristian. Por favor, Shari. Bueno, justamente por el objetivo que tenemos de cuidar nuestra salud, la de nuestras familias, la de los animales y la del ecosistema, requerimos una mirada integral y responsable y justamente de un cambio de paradigma que es muy, muy necesario. Y ese cambio de paradigma inevitablemente genera incomodidad. Y creo que una de las cosas fundamentales también es cuestionar y desincentivar la producción animal industrial, donde el maltrato y las condiciones de hacinamiento generan altos niveles de estrés y enfermedades en los animales, lo que a su vez promueve el uso excesivo de antibióticos que terminan afectando la salud, como hemos hablado. Que había una pregunta en el chat que justamente los médicos veterinarios deberíamos ser considerados como parte del sistema de salud que está trabajando en esto y no solamente como parte de la parte agropecuaria, ¿no? Pero dentro de este cambio de paradigma, yo sí considero que no debemos enfocar todos los esfuerzos solamente a la parte individual de las personas, al manejo individual de los antibióticos. Yo creo que el enfoque también debe ir a las empresas, porque deben asumir una mayor responsabilidad en la comercialización de estos fármacos, porque se venden demasiado fácil, por más que hayan regulaciones. Los laboratorios, justamente por llegar a las cuotas, regalan prácticamente los antibióticos a personas, por ejemplo, a campesinos que no tienen este nivel de conocimiento. Como ustedes han mencionado, no hemos llegado todavía con ese mensaje a las comunidades de más abajo y pues están utilizándolos de manera muy irresponsable por falta de conocimiento, pero por facilitación de la comercialización de estos antibióticos. Y creo que es importante también comenzar a integrar no solamente la salud en la producción, ya que estamos integrando la salud humana, también debemos integrar a la salud animal, a los animales de compañía, en cómo se utilizan estos, cómo se envían los antibióticos a casa, cómo se utilizan y cómo se descartan, ¿no? Yo creo que esto es algo también bien importante y es una responsabilidad también empresarial. Por ejemplo, en Ecuador se ha fomentado una iniciativa que es el Punto Azul, donde se pueden depositar los medicamentos caducados o en desuso. Yo creo que este tipo de acciones reflejan que se puede abordar esta lucha contra la resistencia antimicrobiana, pero que solamente tendrá éxito cuando las empresas, los gobiernos y con el apoyo de la ciudadanía, pues vamos a lograr este futuro más saludable y sostenible. Gracias. El próximo sería Andrés, por favor. Bueno, yo a las opiniones y comentarios que ya se han vertido quisiera sumar nuevamente el componente de la educación. Yo creo que una de las misiones que nos va a permitir cambiar un poco este paradigma e inspirar el cambio a través de una acción colectiva es generar experiencias educativas que justamente conecten de una manera simple y entendible por todas las personas este conocimiento científico que se ha generado, que es muy importante para la toma de decisiones, con la vida cotidiana de las personas. O sea, yo creo que muy pocas personas lamentablemente entienden la importancia de los microorganismos para su propia vida, cómo los microorganismos conviven con nosotros en nuestros distintos espacios, ¿no es cierto?, desde la casa hacia el ambiente.
y cómo entonces cada vez que nosotros consumimos antimicrobianos se impacta una parte importante de nuestro cuerpo. Entonces, para transmitir este mensaje de una manera quizás más novedosa y con mayor impacto, hay que también ser creativos. Nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer actividades que mezclan arte con microorganismos, haciendo, digamos, dibujos o pinturas en agar, en donde usamos antimicrobianos para inhibir el crecimiento de las bacterias y que de esa manera generen formas. Y hemos ido a hacer esas actividades a colegios, incluso en intervenciones en la calle, ferias científicas, y la gente se interesa mucho y les aprovechamos entonces de hablar de bacterias, de antibióticos, de resistencia a los antibióticos y de lo importante que es entonces cuidar esos antibióticos. ¿Ya? Lo mismo a través de charlas que uno pueda dar. Por ejemplo, siempre les comento a los estudiantes escolares cómo era el mundo antes de los antibióticos y que eso es 100 años atrás, no es tampoco a la prehistoria, ¿no es cierto? Son solo 100 años en donde realmente el mundo estaba azotado por enfermedades infecciosas, principalmente bacterianas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que ayudan desde el punto de vista de la educación, que es el ámbito que más me compete. Y claro, tenemos buenos locutores, pero lamentablemente faltan parlantes, ¿no es cierto? Faltan antenas amplificadoras. Nuevamente esto, iniciativas orquestadas con presupuesto que masifiquen este tipo de actividades y que dejen de ser cosas, células puntuales y entonces puedan ser, digamos, núcleos de información en muchos lugares al mismo tiempo. Gracias, Andrés. Por favor, ahora Laura. Hola, sí, sería reiterativa con el mensaje de Andrés porque pienso exactamente lo mismo. Me parece que el core de esto es un problema de educación, que tenemos que lograr un cambio realmente de conducta muy radical entre todos. Entonces me parece que estamos como fallando en las herramientas. Entonces me parece que hay que ser un poco más creativos en cuáles son las herramientas de comunicación más disruptivas, ¿no? Por ahí más, no sé, ir viendo, esto me parece un excelente ejemplo lo que trajo Andrés, ¿no? Del tema de cómo mezclar arte con microbiología y sensibilizar con eso, a través del juego, a través de, no sé, en su momento nosotros hicimos una carrera callejera, por ejemplo, para la Semana de la UAU, con la idea de visibilizar y de vincular el deporte, la salud con la resistencia antimicrobiana y en ese escenario compartir como mensajes de lo que era la resistencia y el uso adecuado de antimicrobianos. Em, y creo que la educación tiene que ser como a muchos niveles y realmente eso, por lo menos en Argentina, es bastante difícil porque uno tiene que ingresar en el sistema educativo donde está todo como muy establecido y como muy estereotipado, en tratar de ser disruptivo y empezar a compartir este mensaje. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que traían a casa el tema de cómo dividir la basura y fuimos aprendiendo con ellos y fuimos aprendiendo y fuimos teniendo un cambio de conducta en la casa con cosas que venían de la escuela. Bueno, creo que esto mismo tenemos que lograr y empezar a inculcar a través del juego y a través de la educación más de los niños más pequeños. Esto, ¿no? Cómo es el cuidado de todo el medio ambiente, cómo es el cuidado de los animales, cómo es esto de que somos un solo mundo y una sola salud y cómo se interacciona de tal manera que nos va a llevar como simplemente a, bueno, hay bacterias buenas, hay bacterias malas, tenemos que cuidar las bacterias buenas, no tenemos que eliminar antimicrobianos en la basura, en el inodoro, o sea, creo que es un escenario muy complejo que tenemos que lograr simplificar y que tenemos que empezar a transmitirlo desde las edades más pequeñas para que esto, así como se fue interiorizando pequeños mensajes de lo que era el cuidado del medio ambiente, y como se apropió la gente de ciertos mensajes, tenemos que lograr lo mismo con la resistencia. Es un trabajo, creo que titánico y de muchos años, ¿no? Pero que sostenido en el tiempo nos puede llevar a buen puerto. Y creo que poner el ejemplo de esto, de cómo estamos
en algún sentido yendo para atrás y nos estamos quedando sin herramientas y estamos poniendo en riesgo la salud animal, la salud humana, la salud del medio ambiente. em, Esto tiene que ser, no digo para asustar, pero tenemos que lograr transmitir ese impacto, que yo creo que la gente lo desconoce, lo desconoce. Vuelvo a lo del principio. Hablamos de una manera muy técnica de algo que es imperceptible, de algo que no se ve y de algo que es muy difícil de que sea tangible y de que si no me toca de cerca, lo pueda comprender. Creo que por esto fue tan buena esta campaña de OMS de ponerlo en las personas y poner al que está sufriendo la resistencia antimicrobiana a empezar a compartir. Y creo que eso tiene mucho impacto. Yo estoy muy de acuerdo con esa campaña porque me parece que eso tiene mucho impacto porque empezamos a entender que nos puede tocar, de una o de otra manera nos puede tocar. Entonces, creo que es clave romper los paradigmas de la comunicación y de la educación. Gracias, Laura. Now I would like to invite Nika for sharing your thoughts. Thank you. Thank you so much. So, how do we inspire change? The reality is, change happens when the problem becomes relatable, when the problem becomes real. And I'll share a personal story. I remember when, maybe like 10 years ago or so, when I was in small animal practice, and a patient came in with these little chihuahuas, horrible teeth, unfortunately. And it was a case where we had to do some removal of some few teeth, unfortunately for the dog, but fortunately in the end. And we had to also give metronidazole. That was the drug of choice that was used in that case. After the client came to pick up the patient, I remember him saying, "Oh my goodness, I just came from the dentist and my dentist prescribed me metronidazole. And now you're telling me that I'm using metronidazole on my dog." So it's like we're going through the same thing. And the man nearly broke down crying. I'm telling you. And it was just this immense emotional reaction that he had because he could not believe that he was going through the same situation almost as his dog. So I'm sharing all that to say, how do we evoke that same feeling of connectedness in persons that will actually inspire change? Because after this client realized that he and his dog had to basically follow the same regime. He was like, "Okay, so how many days? How long do we need to give the antibiotics? When should I finish? When do I need to come back?" He was ready to be on that strict protocol. So how do we get persons to feel like it is their problem as well, that it is their concern, their personal concern? Part of that is sharing the story, sharing the reality. Yes, animals use antibiotics too. Animals use some of the same antibiotics that we use in agriculture. When we give antibiotics to our cattle, to our sheep and our goats, if it's not used correctly, it can result in agricultural runoff, and then that's going to affect the food that we eat. Understanding that the plants use antibiotics as well, depending on what the situation is. Many persons don't recognize that. And then sharing the message again that health includes all of these different aspects. And I agree as well with what Laura shared before. We have to also reach out to the students, because when you share a message with children, they're going to go home and bring that to their parents. They're going to tell their friends. They're going to tell their grandparents. And once you get those children involved, the message just gets amplified. So how do we break down this issue of antimicrobial resistance such that it's simple enough for a small child to understand, a small child to get excited about, a small child to run home and say, "Mommy, we need to make sure we finish our antibiotics the same way the doctor gave us. We need to make sure that we, get them involved to get them excited too, so that they can share the stories and they are also part of the solution." Though that would be my advice for inspiring that change and collective action. Thank you, Nika. I really appreciate that. En español ahora. Bueno, si puedo, primero agradecer a los panelistas
Y si puedo rápidamente hacer una pequeña conclusión de este panel, quisiera primero hacer mención a lo que ha mencionado Christian sobre el derecho de tener derecho, y creo que también debemos conocer los derechos, ¿no? Y además de esto, es un reto, es verdad. Sin embargo, lo que ha mencionado Christian, no podemos quedar paralizados. Así que, concluyendo, la RAM nos parece, ¿no?, que no es solo un problema técnico, es una cuestión de sostenibilidad. Así como cuidamos del agua, el suelo y la biodiversidad, también debemos cuidar de los antibióticos, ¿no? Y los recursos vitales, que son recursos vitales que sustentan la salud de los seres humanos y los animales y los ecosistemas. Así que una vez más, muchas gracias por sus aportes. Fue una interesante reflexión sobre estos temas. Y para avanzar el próximo seguimiento, paso la palabra a Natalie. Gracias, André. Yo también quiero darle las gracias a nuestros panelistas y quiero destacar la diversidad de perspectivas y voces de los panelistas que vienen de países como de Chile, Ecuador, Surinam, Argentina, Brasil, Bolivia y también del Caribe. Y esperamos entonces que este diálogo nos haya invitado a reflexionar sobre qué podemos hacer para enfrentar la RAM desde la diversidad de sectores, prácticas y saberes para promover acciones concretas y creativas que nos ayuden a prevenir la RAM y a cuidar la vida. Antes de pasar al segmento final, queremos invitarlos a realizar una dinámica muy rápida pero súper interesante. Nuestro compañero Marcelo Galas del programa de resistencia a los antimicrobianos de la OPS nos va a compartir en el chat un enlace de la plataforma Mentimeter. Es una plataforma muy sencilla y muy amigable con el usuario. Y la propuesta es la siguiente, que por favor en una palabra, en una palabrita, nos cuenten qué aprendizaje o reflexión les dejó este diálogo. Una sola cosita, gracias por el espacio para hacer las preguntas. Tenemos tres preguntitas muy cortas, fáciles de hacer, ¿sí? Fáciles de contestar por parte de ustedes. La primera es saber de qué país se están conectando. Lo que pueden hacer, pueden contestar de dos maneras. Una es con su celular, escaneando el QR code que está en la diapositiva, y con eso directamente les va a salir la pregunta y contestan. Lo pueden hacer ya mismo. O pueden entrar a la página menti.com y poner este número, les va a pedir un código, poner el número de código y ahí van a poder ver la pregunta y responderla. Si pueden, pueden empezar a contestar ya mismo. Déjenme compartirles la pantalla. Ahí está. Ahí en teoría tendrían que estar viendo el código de barras y pueden entonces ver la pregunta y empezar a contestarla, ¿sí? La primera pregunta es de qué país se están uniendo. Es muy fácil, escanean con la cámara del celular, ¿sí? Argentina, ya está. Brasil, El Salvador, muy bien, entendieron la dinámica perfectamente. ¿Qué significan los tamaños de las palabras? Cuanto más gente haya de ese país, entonces más grande va a salir la palabra en la pantalla. Sí, por el momento viene ganando Colombia. ¿Eh? En un ratito vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias por las respuestas. Muy bien, muy bien. Uy, tenemos gente prácticamente de toda la región: Ecuador, Costa Rica, Antigua, del Caribe, Nicaragua, Barbados, México, Perú, Argentina, Brasil, Honduras. La verdad, una audiencia multipaís, claramente, prácticamente representada toda la región, ¿sí? Vamos a esperar 10 segunditos más y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Déjenme pasar a la otra pregunta. Vamos a ir a la segunda.
ahí tendrían que estar viendo la segunda pregunta. ¿Me avisan? No, Marcelo, vemos dibujo. No. A ver. Bueno, pasó a la tercera Anterior. nada más. Ok. Está bien, ¿sí? Está bien. La consigna ahora es que nos digan en una sola palabra, muy bien, ya lo entendieron perfectamente, en una sola palabra qué les dejó, qué les motivó, qué les inspiró de la reunión de hoy. Educación, compromiso, concientización, comunicación, comunidad, intersectorialidad, ¿sí? Por ahora educación viene pisando fuerte, ¿sí? Eh, muchas gracias por la respuesta, ya tenemos como 50 y pico de participantes contestando. Sigue ganando educación, compromiso, entendieron muy bien el mensaje de los excelentes expositores que tuvimos, ¿sí? La verdad que genial. ¿Sí? Integradora, esperanza, responsabilidad. ¿Eh? Eh, muy, muy bien. Vamos a esperar 10 segunditos más y voy a intentar pasar la que no pasó, ¿sí? A ver si lo logramos. ¿Mm? Muy bien, vamos a tratar de pasar a la otra. Déjenme ver. A ver si puedo poner la segunda. Era esta. El problema es que no se visualiza cuando lo pongo en modo presentación. No se puede visualizar. Algo tiene esa pregunta que no se puede visualizar, pero creo que con las otras dos estamos muy bien. Realmente hubo mucha respuesta, ¿sí? Más de 70 participantes respondieron esta y más de 70 participantes respondieron esta otra también. Y bueno, tenemos ahí una clara visión de quiénes estuvieron participando y qué palabra o qué les motivó más de este webinario. La pregunta que quedaba sin responder la voy a poner para que la vean. Quizás pueden poner la respuesta ustedes mismos en el chat, ¿sí? Porque la verdad que era importante, era saber cuál era el background de cada uno de ustedes, qué tipo de perfil de participante tuvimos. La idea es que nos digan qué los representa mejor. Pónganlo si quieren escrito en el chat. Tienen las opciones abajo. Tienen un ratito para hacerlo. Si ustedes se consideran representando a la comunidad directamente, a la educación o son educadores o comunicadores, si dependen, si pertenecen al área de agricultura o de alimentos, al área de medio ambiente, al área de salud humana o al área de salud animal, para tener un poquito más claro hasta dónde llegamos con este webinario, y todo esto a nosotros nos sirve para diseñar próximas actividades para todos ustedes, ¿sí? Por las preguntas que hicieron en el chat y que fuimos contestando individualmente, se mostró mucho interés. Así que, chicas, me parece que esta va a ser la primera de otras para seguir trabajando con la gente, porque hubo mucho interés. Muy buenas preguntas, por cierto, muy bien presentadas. Así que nada más, Natalie Elomeiri. Ahora creo que seguís vos para hacer el cierre. Te dejo con ellos. Mientras tanto, les pido vayan poniendo el perfil de cada uno de ustedes en el chat de la sesión. Gracias. Antes de eso, vamos a pasar la palabra un minuto a Ulises Freire para que nos comparta un poco la perspectiva del artista, de una persona multifacética que trabaja en concientización sobre la RAM. Adelante, Ulises. Después yo podría cerrar y terminaríamos con la canción. Un saludo a todas las voces en este evento multisectorial en torno a la salud. Bueno, en definitiva, pues estamos viviendo una descomposición no solo social, sino conceptual que afecta a la vida. Un enfrentamiento entre lo efímero y lo verdaderamente trascendente. Ahí nosotros tenemos una muy grande responsabilidad con la descendencia de la vida,
Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración y en el marco de una humanidad que va perdiendo la vergüenza, la ética, por no decir el horizonte. En ese accionar, digamos, pues vivimos también esta carga genética que les dejamos a las nuevas generaciones. Y dentro de todas las acciones humanas, no solamente como descendencia, digamos, nuestra, sino en todos los campos. Y ahí aparece esta situación de la resistencia antimicrobiana, que el día de hoy ha sido muy hermoso escucharles. Una situación también que me parece muy importante es que el agua es un ser que aún sobrevive bajo condiciones de esclavitud económica y de racismo ecológico. Por ejemplo, como sinónimo de aguas malas, mal del agua, agua negra, agua sucia, agua contaminada, y es la culpable de tantos males. Con todo ese relato estamos desconociendo a la víctima de nuestra acción, igual que pasa con el mundo microbiano. De ahí la necesidad, pues, de estos eventos, de ir creando nuevas metáforas y relatos, y de abrir la puerta de nuestro concepto y decirle, bueno, corre, corre agüita, que es lo que, el nombre de la canción, invitarle a lanzar con la vida en todas sus formas y manifestaciones. Les presento yo esta canción que se llama Corre, corre agüita, como sinónimo de libertad ecológica, ecosistémica, y de la vida misma, de su germinación, de su florecimiento, de sus sueños, de su ternura, de su vida y trascendencia fundamental en todo. De la necesidad de cuidarla y evitar que se nos vaya de entre las manos y la humanidad muera de sed junto a la fuente. Pues sencillamente eso es lo que yo quería manifestarles y muchas gracias por la invitación. Corre agüita, desde el cerro a la ciudad. Corre agüita niña, que la siembra va a empezar. Vuela agüita hermosa, cielo, viento, tierra y mar. Con alitas de arco iris jugaremos a pintar. Y amanece agüita linda, tu rocío es mi color. Eres fuente y alegría, corazón, canción y amor. Corre, corre agüita niña, en sol y lluvia chapotear. Que la vida es nuestra fiesta, ven que vamos a danzar. Ven que vamos a danzar, ven que vamos a danzar. Corre agüita, ven sin miedo a soñar. Corre agüita niña, que la siembra va a empezar. Corre por el mundo así descalza en libertad. Pachamama y todos juntos, hoy te vamos a cuidar. Y amanece agüita linda, tu rocío es mi color. Eres fuente y alegría, corazón, canción y amor. Corre, corre agüita niña, en sol y lluvia chapotear. Que la vida es nuestra fiesta, ven que vamos a danzar. Ven que vamos a danzar, ven que vamos a danzar. Pueden
¿Escuchan? Sí. Okay, I'm gonna switch to English now. So on behalf of the empowered communities to tackle AMR in Latin America and the Caribbean, we want to thank you for joining us today to celebrate One Health Day and have this important dialogue. Each perspective from health, agriculture, the environment, communities that we've heard today reminded us that antimicrobial resistance is a deeply social, cultural, and human issue. And most importantly, it's everyone's business. So we're very grateful to our wonderful panelists, to the interpreters, to the organizing team that worked really hard from PAHO, REACT Latin America, and today's participation from the Brazilian Institute of Consumers Defense. We hope that you were inspired by the dialogue and that you will keep taking action to prevent antimicrobial resistance and continue expanding together this understanding and action across the region. So we have more interesting events coming up as part of the World AMR Awareness Week. As you know, that's 18 to 24 November of every year. We will have an in-person meeting for the empowered communities in Tucumán, Argentina this year. Since it will be in person, we'll be sharing some news about the event, which will focus mainly on integrating education, health, and the environmental action in addressing AMR. But we'll also have an online short event to launch our new publication that collects stories from the community across Latin America and the Caribbean. So those can be real-life experiences or creative stories and narratives from farmers, teachers, healthcare workers, artists, youth, who are trying to make the AMR visible and relatable at the local level. So we will be sharing more information on this event on our websites, whether PAHO or REACT Latin America. We also commend countries for their upcoming national WOW activities, from school campaigns to art exhibitions, One Health Fair, social media action. All of that is truly important to turn this theme of the year, which is Act Now, Protect Our Present, Secure Our Future, to make it truly come to life through these local efforts. So let's continue to raise our collective voice across borders, languages, and sectors for a healthier, more just, and more sustainable world. And we're certainly not only responding to an AMR by doing that, we're empowering communities to lead the change. And finally, a very heartfelt thought of solidarity to our colleagues in the Caribbean, Jamaica, Cuba, and Haiti, following the hurricane this week. Thank you so much to everyone, and see you very soon. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a todos los participantes también. Yo quería preguntarles si quieren que nos tomemos una fotico. Sería lindo tener una foto de recuerdo de este espacio, de este diálogo que ha sido tan lindo la tarde de hoy. De pronto ahí Juan nos podría ayudar para tomar la foto. Les queremos pedir a todos los panelistas si pueden activar su cámara. Juan, tú nos dices cuando ya esté listo para la foto. Sí, Estemos estamos listos. listos. A ver, denme un poquito. Estamos. ¿Ya está la foto? Sí, estamos. Ya está. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Thank you so much for joining. Obrigado. Muchas gracias. Un Un abrazo abrazo, grande. gracias. Gracias a Tengan todos. una- Gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao.